garkenin se na etume kakun ne nen eyo mani se nikawanta ne yo meze kiya kana yo koda kani quir ke nunga nari ma re nung lava ska urian nana skuran nishku bado quirian tosi kanukun ne kirire meta ka na re rian yo o kuna tachu. ¿Qué acciones considera que reducen la conexión con el idioma triqui? Muchas veces los niños que nacen aquí en la Ciudad de México no habla triqui, no le gusta hablar triqui porque no le gusta porque dicen los niños de que son discriminados cuando van a la escuela o donde van al mercado con su papá, su mamá hablan su lengua y son discriminados, por eso no quieren hablar de triqui. ¿Qué papel juega el idioma para la formación de la identidad? Aquí nosotros tenemos que seguir hablando nuestra lengua, tenemos que preservar la lengua, tenemos que enseñar a los niños, niñas y adolescentes para que sigan hablando sus lenguas, porque si no hablamos nuestra lengua se pierde la lengua y eso no es bueno para nosotros. Lo que queremos es ser identificados con nuestra vestimenta, tanto el hombre como las mujeres, y seguir hablando donde sea que vayamos nosotros. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el idioma triqui en la actualidad? Aquí el problema es de que mucha gente ya no quiere hablar la lengua indígena triqui, tanto los niños como los adultos o adolescentes no les gusta porque que son discriminados, porque ya no quiere tener las actividades o lo que son costumbres y allá de nuestro pueblo ya son problemas sociales y que mucha gente ya no le gusta hablar, pero nosotros como tallerista o como maestro de lengua tenemos que enseñar a ellos para preservar la lengua y no perderlas. ¿De qué manera cree que la preservación del idioma triqui puede beneficiar a la comunidad que la habla en México y en el mundo? Aquí nosotros como tallerista o como profesor de la lengua triqui, por ejemplo a mí, tengo que enseñar a los niños, niñas y adolescentes en las comunidades indígenas triquis residentes de la Ciudad de México, tanto los predios como los pilares de la ciudad, tengo que enseñar, tengo que fomentar, tengo que difundir en las redes sociales, hacer volantes, carteles, pegar en los mercados, en los centros públicos, en las escuelas, en todos lados, para que no se pierda la lengua y tiene que estar fortaleciendo en todo el tiempo. ¿Qué obstáculos ha enfrentado al trabajar en la preservación del idioma y cómo los ha enfrentado? Hay muchas personas que sí le gusta aprender y hay otras personas que no le gusta, pero ahí vamos enseñando y practicando con la gente, porque si rentimos pues no se hace nada. Es por ello que yo como profesor de lengua triqui tengo que enfrentar todos los obstáculos, todos los problemas que hay, tengo que convencer a los usuarios, tienen que aprender para como segunda lengua de la lengua triqui. ¿Cuál es la visión que tiene a futuro para trabajar en la preservación del idioma triqui y cómo cree que puede lograrlo? Sí, seguir trabajando con las personas, adultos, con los jóvenes, con los niños, niñas y adolescentes, seguir fomentando la lengua triqui, hacer la difusión constante, tanto en las redes sociales como en los mercados, en las plazas públicas o cualquier centros culturales. Tenemos que ir a enseñar la lengua para que sepan y que aprendan, y que hay que invitar a las personas para que aprendan la lengua triqui para poder preservar la lengua en futuro. Jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en náhuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por
por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida. ¿Qué significa para usted este nombramiento para ser representante de la comunidad triqui? Es una responsabilidad con la comunidad de la Ciudad de México y a la vez un reconocimiento por parte de las comunidades de la región triqui, pero ahora sí que es mucho trabajo, mucho compromiso. Entonces lo que pedimos a los compañeros de que sigamos construyendo comunidad en la Ciudad de México para defender nuestra identidad, para que no se pierdan las lenguas, las costumbres y sobre todo que haya ese respeto a la palabra, a la tradición, ¿no? Que haya respeto hacia la autoridad y sigamos construyendo comunidad en la Ciudad de México. ¿Cómo define su identidad como triqui y cómo la relaciona con su lucha? Bueno, pues nosotros históricamente somos un grupo en resistencia, en rebeldía, desde la década de los 40, desde la independencia. Los triquis hemos sido partícipes de muchas batallas, ¿no? Por la independencia, en la revolución y también en estos años que tenemos ya a punto de cumplir 43 años, de lucha y de resistencia en contra de los opresores, y la parte de la identidad, pues mucha gente ahora sí que nos reconoce que somos poquitos pero muy resistentes y muy luchones, ¿no? Entonces es una identidad que la seguimos preservando y haciendo honor a nuestro nombre. ¿Cuáles son las estrategias que ha empleado para movilizar a la comunidad y lograr cambios? Bueno, pues nosotros desde hace más de 40 años venimos desarrollando una estrategia de movilización en las calles. En los años 80 hacíamos marcha caminata de más de 20 kilómetros hacia la capital del estado, y aquí en la ciudad pues hemos hecho marchas, mítines, plantones, y también no solamente marchas, sino que hemos hecho propuestas de políticas públicas, y los compañeros de toda la Ciudad de México pues son los que se benefician con estas políticas públicas que estamos haciendo como MUL y como movimiento indígena en la Ciudad de México. ¿Qué papel juega el poder de la palabra para preservar las lenguas madre? Bueno, nosotros desde hace muchos años estamos en actividades por el Día Internacional de la Lengua Materna cada 21 de febrero, preocupados por la extinción de más de 50% de las lenguas que se hablan en nuestro país. Por lo mismo que la UNESCO está haciendo un decenio internacional de las lenguas originarias 2022-2032 para rescatar las lenguas que están en peligro de extinción en diferentes partes del mundo. Entonces, por ejemplo, la lengua triqui, pues somos menos de 30,000 hablantes, pero siempre hemos sido esa cantidad desde hace muchos años. Necesitamos doblar por lo menos los hablantes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos presencia aquí en la ciudad, en la frontera, en Ensenada, en Estados Unidos, en California, en Washington, tenemos ahí en Nueva York, en muchos estados de Estados Unidos, y aquí en nuestro país pues tenemos en San Luis Potosí, en Jalisco, en Querétaro, en la ciudad de Oaxaca, tenemos compañeros en Sonora, Baja California, Sinaloa, los que hablan la lengua triqui. Es muy importante preservar esta lengua, igualmente fortalecerla
y esperamos que los maestros, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil nos puedan ayudar para preservar las lenguas que están en riesgo de extinción. ¿Qué mensaje le gustaría dar a las personas que no son pertenecientes a la comunidad sobre la lucha indígena? Bueno, nosotros hemos estado luchando por el derecho a la ciudad, y en la Ciudad de México tenemos más de 825,000 que se asumen como indígenas. Las diferentes encuestas de discriminación nos informan que la discriminación, el racismo sigue muy fuerte en la ciudad. Entonces sí, lo que sí pedimos a la sociedad y al gobierno es de que puedan sensibilizar esta parte de la existencia de otro, del diferente a ellos, ¿no? Entonces la inclusión y el derecho a la ciudad lo tenemos por parte de las diferentes normas, y la Constitución de la Ciudad de México nos reconoce como sujeto de derecho público. Entonces es difícil para la gente racista y discriminatoria que no reconozcan esos derechos, pero sí hay una norma en la ciudad y a nivel internacional, y próximamente en la Carta Magna, donde se nos va a reconocer ya como sujeto de derecho público. Entonces sí, nuestro mensaje a la sociedad y a la gente que no es parte de alguna comunidad es que sí sean parte de la gente que acepta al diferente, ¿no? Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca... ¿Cuál es la importancia de enseñar la lengua materna desde casa? Buenos días. La importancia de enseñar la lengua materna es porque nosotros, al ser comunidades indígenas residentes aquí en la Ciudad de México, pues de cierta manera tendemos a no a desaparecer, ¿no? Pero lingüísticamente sí, hay una gran pérdida cultural, porque puedes mantener la vestimenta, puedes mantener el legado y saber de dónde es tu origen, pero la lengua materna, si no se habla en casa, irremediablemente se deja de hablar en la siguiente y en la siguiente generación, y es muy difícil volver a recuperarla. ¿Por qué se pierde el fomento de esta? Se pierde porque la lengua materna solamente tiene validez en tu casa, no tiene validez en otros lugares. Por ejemplo, un requisito para titularte es una lengua extranjera, ¿no? Y en el momento en que no se toma en cuenta una lengua indígena, por ejemplo, le das prioridad a otros idiomas, y entonces la lengua materna no figura, no es importante, es irrelevante. Está de más si sabes o no, ¿no? Si sabes o no una lengua materna. Entonces, fuera de una casa, tú vas a encontrar que no tienes cabida en otros espacios. ¿Con quién vas a conversar, no? Si solamente es en tu núcleo familiar y en tu núcleo comunitario donde se habla la lengua materna.
¿no? Entonces no hay otros espacios, no hay un interés, por ejemplo, en los diferentes niveles escolares de fomentar un diálogo intercultural, ¿no? Entonces, ¿en qué otros espacios podría ser importante? No lo hay. Y también, si hablamos sobre la ciudad con sus contrastes, con sus modas, con sus múltiples identidades, el ser indígena no figura en ello. Puedes, por ejemplo, querer ser gamer, ser emo, ser el más punqueto, puedes, de todas las diversidades de identidades que hay en la ciudad, puedes querer ser de todo, ¿no? Menos ser indígena, porque no es importante, no es relevante. Entonces, obviamente, en las escuelas, sobre todo ocurre con las infancias, los niños lo que menos buscan es ser diferente, porque el ser diferente implica discriminación, implica rechazo, implica que se les señale como el rarito, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que las infancias lo que menos quieren es tener ese tipo de experiencias negativas, porque también, ¿no? Dentro de esta discriminación racial, lo indígena es lo inferior, ¿no? Es lo inferior, es lo problemático, o sea, da una mala imagen. Entonces la niñez obviamente no quiere ser eso, no quiere que se le asocie con la pobreza, con el color con el color indígena, con los colores como muy llamativos que tienen que se ensalzan mucho en días patrios, pero en todos los demás días vuelve a ser como negado. ¿Cómo han influido las mujeres en la preservación del idioma y la cultura triqui? Las mujeres han influido desde el ser las cuidadoras de la familia, ¿no? Por ejemplo, desde la primera socialización, ¿no? Desde que una mujer sabe que está embarazada, le empieza a hablar en la lengua materna, desde esos días en los que lo está esperando y que requiere como los primeros cuidados de ir con la partera, de ser sobada, de ver que todo esté marchando bien, desde el momento en que las tías, las abuelas te van diciendo cómo tienes que irte cuidando para que el parto pueda ser natural. Desde esos momentos, desde el nacimiento, desde el parir, ya, ¿no? Como que las mujeres vamos influyendo en el momento en que decidimos qué atención tener, que decidimos en qué lengua hablarle, cómo hablarle, desde el momento en que nace y tiene que somos atendidas, ¿no? Como por nuestro núcleo materno de tías, primas, ¿no? La suegra, la madre, quienes vienen nos traen atoles, nos traen comida, ¿no? Desde ese momento nosotras llevamos haciendo como esa conexión cultural de los primeros cuidados, de cómo preservar la lengua materna y también los saberes comunitarios, ¿no? De cómo alimentarse, de cómo hablarle, de irle enseñando poco a poco como qué es lo que es correcto, qué no, cómo tiene que caminar, Entonces, desde esos primeros momentos muy importantes de su vida, se establece como ese vínculo cultural y que pues también no solamente tiene que ver con las mamás ni las tías, sino también tiene que ver con los papás, con los tíos, con los abuelos, porque las mujeres hacemos nuestra chamba, pero también necesitamos un reforzamiento cultural por parte de nuestra comunidad para que esas bases puedan estar fuertes. ¿Cómo se han enfrentado las barreras de género por la preservación de la cultura triqui? Yo pienso que las barreras de género no son totalmente como de la comunidad, sino de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, una como mujer al traer su huipil y andar en la calle es más señalada, es más discriminada, es más vista como en el atraso. Entonces,
si nosotras quisiéramos, por ejemplo, no ser violentadas de esa manera, pues simplemente nos quitamos el huipil y ya, ¿no? Entonces, entonces vamos viendo que ese tipo de discriminación aumenta la vulnerabilidad y por ende las brechas de género para poder consolidar varios aspectos de nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, la continuidad de hablar la lengua, ¿no? A pesar de que las niñeces ingresen a la escuela, por ejemplo, ¿no? La posibilidad de que las niñas quieran aprender a tejer, ¿no? A tejer principalmente cuando se mira con desprecio esa actividad o no es bien remunerado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, o sea, el ser mujer, no es solo el ser mujer, sino el ser mujer indígena te va condicionando para que en medida de lo posible tú te quieras despojar de tu identidad, ¿no? Pero obviamente en la comunidad valoramos mucho que uses tu huipil, que te pongas tus peinetas, que te arregles pues desde esta visión de cómo es la belleza para nosotras, ¿no? Porque esta noción de belleza tiene que ver más por cómo nos concebimos como mujeres triquis, ¿no? Y entonces estas brechas de género vienen más de fuera que de dentro, ¿no? Que de dentro. Entonces, podemos ir viendo cómo esas múltiples discriminaciones pues van reforzando el racismo, ¿no? El racismo, y no solamente el racismo por fuera, sino incluso hasta el racismo interiorizado, ¿no? Entonces, y eso es lo que va afectando que las nuevas generaciones no quieran hablar la lengua o no quieran aprender a tejer o se sientan avergonzados de sí mismos, ¿no? Y por ejemplo, nosotros en MPOCOI siempre hemos pensado en cómo contrarrestar con todo eso y por eso también como que mantenemos como más presente nuestro legado cultural, ¿no? A ver, las mayordomías que se tienen que hacer, las actividades político-culturales, ¿no? Vamos a ir a vender, ¿no? Y hacemos como muchas actividades, ¿no? Como para que no solamente nos visibilicen, sino también nos dignifiquen, ¿no? Que si piensan que eres una mugrosa, a ti te vale madre, ¿no? Que si piensan que todos los huipiles son rojos y por ende no tienes más y que es ropa de pobres, pues no es así, ¿no? Un huipil cuesta más allá de 10,000 pesos, cuesta 15,000 pesos, ¿no? Y no cualquiera, ¿no? No cualquiera puede portar un huipil, ¿no? Y que si tenemos nuestra colección de huipiles es hasta más caro que otras marcas, ¿no? Que si te dicen indio, que si te dicen lo otro, nosotros tratamos mucho como de hacerle como frente a estas discriminaciones, ¿no? Así como posicionarnos a ver de quiénes somos, ¿no? Y pues de defendernos, ¿no? Así como de las palabras, e incluso a veces de las miradas, a veces de los sueños, de las bromitas, ¿no? No es que tú eres pobre, no, tú eres indígena, no, no, es que tú quisiste mejorar la raza, por eso no te casaste con un triqui. Entonces, como desde muchos aspectos de la vida cotidiana, nosotras vamos viendo de qué manera esas brechas o esas barreras de género, pero de género como mujer indígena, no le tomemos importancia. Chanale no se mare, chanale no va mare, chanale de chungui,
Jagasi medraha, Jagunda medraha, Jagasi medraha, Janaza medraha, Indabas